Hace unas semanas os dije que rezarais por una intención que tenía, porque estaba buscando una casa para celebrar el año que viene un cursillo. Y tengo que contaros que he conseguido encontrar la casa. Pues sí, ya tengo una casa para poder celebrar el cursillo de cristiandad el verano que viene. De hecho, ya hay fechas para ello. Será el 13 de agosto del 2026, jueves por la tarde, hasta el 16 de agosto por la tarde, domingo. 3 días, que es lo que dura un cursillo de cristiandad. Y tenemos pues casi un año para poder ir preparándolo todo. Pero la verdad es que una cosa que me preocupaba bastante era el poder encontrar un lugar adecuado para ello, y creo que lo he encontrado. Estaba preocupado pensando, tendré que alquilar una casa que esté muy lejos, porque cerca parece que no hay nada. Será una casa cara, porque en Japón, aunque la vida es más barata que en España, el alojamiento cuando uno tiene que ir fuera de su casa no es barato, es caro. Y luego estaba también otro problema que me había encontrado ya en bastantes ocasiones, y es que las monjas que llevan las casas de espiritualidad, pues en realidad lo único que ponían eran problemas a todo y pegas a todo. Y entonces era muy difícil porque ponían problemas y pegas, y cuando yo intentaba poner soluciones me decían que las soluciones no valían. Y entonces al final era todo pegas y cero soluciones. Entonces estaba preocupado. Pero resulta que la casa que he encontrado es estupenda. Es grande, caben 150 personas más o menos. Es barata. Cada noche cuesta, bueno, cada día pasando la noche cuesta 1.800 yenes, que serían como 10 euros. No incluye ninguna de las comidas, claro. Pero sí incluye el aire acondicionado, ya que es agosto, claro. Y está cerca. En transporte público desde aquí se tarda 1 hora, que eso es estar cerca aquí en Osaka. Y luego lo más importante es que la monja que se encarga de la casa no pone pegas ni problemas, sino que pone soluciones. Y eso es algo que realmente me ha ilusionado. Y estuve allí hace una semana con una feligresa de la parroquia viendo las instalaciones, y bueno, hay un inconveniente en la casa. Ese inconveniente es que no tiene habitaciones individuales, sino que tiene muchas habitaciones muy grandes de tatami para dormir con un futón. Así que me temo que va a ser la única solución, ¿no? Porque las casas así cercanas que tienen habitaciones individuales, que en realidad es solo una casa, pues solo admiten a 20 personas. Y, en fin, no sé cuánta gente va a venir al cursillo, pero mi deseo es hacer un cursillo con 50 participantes, poner eso como tope. Las personas del equipo ya son unas 13 personas, pues unos 30 y tantos cursillistas nuevos, ¿no? Sería como lo ideal. No sé si llegaremos a eso, no lo sé, pero al menos hay que aspirar a ello y hay que encontrar un sitio que pueda acoger a tanta gente. Así que estuve en la casa y estuve mirando pues los lugares que son importantes para un cursillo. ¿Qué lugares son importantes para un cursillo? Pues la sala de los rollos son los testimonios, las charlas. Hay una sala muy amplia, luminosa, donde se pueden hacer grupos por mesas y una persona puede proclamar un rollo. También es muy importante la capilla, y tiene una capilla bonita
cuidada, con un sagrario, y allí pues podremos rezar delante de ese sagrario. También es importante el comedor y la cocina, y aquí esto es algo también nuevo para mí, porque normalmente cuando yo he ido a cursillos, pues la misma casa en la que he hecho los cursillos se encarga de hacer la comida, pero aquí somos nosotros los que tenemos que hacer la comida y se puede utilizar la cocina que tiene la casa. Así que ya he hablado con algunas personas de la parroquia que son filipinas y que han hecho cursillos y son cursillistas para que puedan echarme una mano de manera especial con esto, de poder hacer la comida durante esos 3 días para toda la gente que venga. Que eso también va a ser otro reto. Y luego tiene un jardín muy amplio y muy bonito en el que poder pasear y hacer lo que en cursillo se llama labor de pasillo, ¿no? Ir haciéndonos amigos entre nosotros. ¿Y cómo anunciarlo? Pues ya voy teniendo algo de experiencia en cómo funcionan las cosas aquí y veo que se anuncian muchas cosas en los avisos de misa, pero luego muy poca gente es la que participa. Así que obviamente lo diré en los avisos de misa, pero al final me he dado cuenta de que necesito de un tú a tú. Necesito una invitación personal para cada persona, ¿no? E insistir en ello, ¿no? Por eso, a partir de enero, una vez al mes, voy a decir esto en los avisos de misa, en todas las misas, en todos los idiomas, y voy a empezar a buscar a personas para invitarlas de tú a tú, ¿no? A cada una de ellas. También he pensado hacer unas tarjetas, aparte de unos pósters, para poder anunciar el cursillo de cristiandad y he pensado también en hacer algún testimonio de gente que haya hecho cursillos y que se pueda poner también en la página web de cursillos que estoy haciendo para que pueda acompañar a esa invitación, ¿no? Y la gente conozca un poquito más de qué se trata un cursillo en la medida en la que se puede saber antes del cursillo. Obviamente tiene que haber un precursillo, es decir, se tiene que conocer a esas personas para desde esa amistad y desde ese conocimiento poder invitar al cursillo. Pero sí que es verdad que en la medida de lo posible hay que hacer llegar la voz, ¿no? Y a través de esos anuncios, pues que la gente pueda venir a mí para decirme, oye, me gustaría hacer el cursillo y yo pueda conocerles y pueda invitarles personalmente. Y quisiera tener una preferencia y hacer un esfuerzo especial para invitar a los no bautizados, para invitar a la gente que no conoce a Jesucristo. También os hablé en un vídeo pasado que estaba empezando a pensar qué ambientes puedo frecuentar como sacerdote que sean ambientes de personas no cristianas para poder anunciar a Jesucristo. Y alguno ya he visto, ¿no? Y bueno, me gustaría priorizar esto, ¿no? Me gustaría poder anunciar esto a personas que no están bautizadas y que no conocen el cristianismo. Así que bueno, también os pido oración por ello, ¿no? Para que muchos puedan conocer a Jesucristo. Y luego, pues uno de los frutos bonitos de la actividad que hemos hecho este verano ha sido que he podido estrechar lazos de amistad con algunas personas de la parroquia y de manera especial con 2 feligreses, Mitsuo-san y Asami-san. Y eso ha hecho que nazca en ellos también un deseo de algo más. Y en ese deseo de algo más yo he podido ofrecerles y proponerles esto del cursillo. Entonces ahora voy a empezar a reunirme con ellos para empezar a preparar muchas cosas en japonés. Empezar a preparar lo que será la escuela de dirigentes que quiero empezar aquí en la parroquia. También la traducción de un montón de cosas que hacen falta para un cursillo, como el libro del peregrino o el libro del rector o
las tarjetas de compromiso, en fin, tantas cosas que hay que traducir o hacer un póster sobre esto, todo el contenido de la página web, en fin, un montón de cosas que estoy seguro de que ellos con ilusión pues me van a ayudar a prepararlas, ¿no? Así que esta labor tenemos también por delante. Así que le doy muchas gracias a Dios. Y sobre todo le doy muchas gracias a Dios por la ilusión, la entrega y el espíritu de caridad que pone en mi corazón para con todas estas actividades. Mañana mismo, bueno, el vídeo se publicará el domingo, pero lo estoy grabando el viernes, porque mañana sábado salgo con varios jóvenes de la parroquia, entre ellos Mitsuo-san y Asami-san, a hacer una peregrinación a los lugares de los mártires japoneses, a Yamaguchi, a Hagi y a Tsubano. Ya estuve allí con personas mayores que hicieron un viaje organizado y yo les acompañé, y ahora quería hacerlo con algunos jóvenes de la parroquia. Así que con mucha ilusión mañana 7 personas vamos a ir de peregrinación a los lugares de los mártires japoneses, y también tendré la oportunidad de anunciar a esos jóvenes este proyecto que estoy haciendo para que también me puedan ayudar. Así que con toda esa ilusión y con todas esas ganas vamos a seguir hacia adelante contando con vuestra oración. Muchísimas gracias, misioneros.